Muy buenas tardes, estimados televidentes, de nuevo con ustedes. Y digo de nuevo porque algunos de ustedes recordarán que este programa con este mismo nombre, Bill Wall Inversiones y Finanzas, estuvo en el aire durante 6 años, al final de la década del siglo pasado y al comienzo de este siglo. Tengo algunas imágenes de entonces que voy a compartir con ustedes. Le voy a explicar las metodologías que vamos a usar, el enfoque, el concepto, ya en un mundo moderno, con todo lo que tenemos hoy que no teníamos en aquella época, pero del mismo corte informativo educativo. Es decir, no solamente informar, sino explicar la información per se de un punto de vista técnico, sencillo, en un idioma fácil de entender, y a la vez que entiendan el por qué suceden las cosas y qué expectativa puedan ver de las situaciones que han sucedido. Hoy tenemos un ejemplo, que lo haremos en este programa, del resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y hablaremos de ese resultado y qué podemos esperar en República Dominicana, qué pueden esperar los estadounidenses en su país y en otras partes del mundo. Así pues, voy a compartir con ustedes en primera instancia esta imagen, una imagen que me trae muy buenos recuerdos, de hecho, ¿no? Así que esto, si podemos verlo, esta es una imagen que ustedes ven que dice SIM, Superintendencia de Mercado de Valores, porque esta es imagen que yo usé en aquella época de mi programa, la he vuelto a utilizar actualizando el contenido en conferencias que yo he hecho. Y este es un ejemplo en aquella conferencia de Mercado de Valores, donde toqué el tema de la historia, la función del mercado y los instrumentos, ejemplos de los instrumentos del mercado. Puedo mostrarle algunas más de esto. Historia y desarrollo de los mercados de valores. Este es el mismo modelo de imágenes que ustedes van a ver en un segmento del programa. El origen en este caso, que data del 8000 o 7000 antes de la era cristiana, en el Medio Oriente, que fue la noción del trueque y crédito. Ahí es que nace el concepto de trueque, del intercambio de productos, de bienes. No había una moneda que fuera el denominador común para el intercambio comercial. Por consiguiente, eso es como comenzó. Y había el concepto de crédito, de aquel que quería comprar algo y no tenía con qué pagarlo y se le daba el crédito para que cuando consiguiese el producto para intercambiarlo, pudiera entonces cumplir con su obligación. En los 800, 700 antes de la era cristiana, en Grecia surge, por ejemplo, la venta a crédito, ya es una costumbre, ya es una venta ya usual, sociedades en comandita, que no es ni más ni menos que lo que tenemos en el país de una empresa familiar que pone la administración de la empresa en manos de una persona que tiene los conocimientos y las habilidades para administrar la empresa. Y luego surge ideas y se introduce aseguradoras y préstamos bancarios a un nivel muy primitivo. No voy a llevar muy lejos el tema, pero para que ustedes vean, por ejemplo, qué fue lo que impactó, qué fue lo que originó el que llegáramos hoy a tener un mercado de valores ya muy activo, muy sofisticado y regulado. En Grecia continúa 600 años antes de la era cristiana, en Tales de Mileto, un matemático y filósofo griego muy famoso de la escuela jónica, inventa el primer mercado de opciones. En República Dominicana tenemos opciones, pero dentro del marco financiero. Pero las opciones existen en el mercado de productos, por ejemplo, el mercado, digamos, de petróleo, que tienen contrato al futuro y se pueden crear opciones. No voy a entrar en todos los detalles de lo que es una opción, pero aquí lo dice brevemente, que es donde se compra el derecho de vender o de adquirir, en este caso, eran olivas. Grecia es un productor de olivas, aceitunas, donde por supuesto se crea el aceite, que no era solamente para alimentación, sino también para ilumbrar
las calles o los lugares que ellos querían tener luz, a un precio específico en una fecha futura determinada. Es decir, que la opción, si yo quiero una opción y voy a comprar futuro el petróleo y tiene un precio futuro y yo considero que ese precio puede bajar o subir, creo una opción. Esa opción me permite a mí que si el precio baja como yo anticipaba, ejerzo la opción, ejecuto la opción y lo compro a ese precio más bajo. Si el precio sube, no ejerzo la opción y lo compro al precio del mercado. Eso es algo que se creó hace tanto tiempo, nosotros no lo tenemos aquí, no lo usamos en el mercado de bienes, mercado de productos, pero sí internacionalmente se utiliza. Eso es uno de los ejemplos que eventualmente esperamos podamos adoptar en República Dominicana. Si seguimos con el tema de historia, ya que estamos en la historia, ya en la era de Roma, 500 antes de la era cristiana, posterior a la era cristiana, venta de obligaciones del Estado para financiar proyectos de infraestructura. El Estado, al igual que el Estado dominicano y los estados hoy, hacen emisiones de título, de bono, para recaudar fondos para la infraestructura o para cualquier otro motivo que desarrolle el país. Ya en los 1300, en Brujas, los Países Bajos, específicamente Bélgica, en el mercado de lana se crea la palabra Bourse, bolsa. Era un mercado de lana que se producía en las Islas Británicas y lo traían al mercado europeo, en el continente, y ahí se crea este concepto. Era un edificio que tenía una bolsa, digamos, ¿no? Que mostraba donde se ponía el dinero, ¿no? Que se ponía en bolsa y tal. Ya en el siglo XVII, en Ámsterdam, Holanda, se crea un edificio para la venta de acciones de la Compañía de las Indias Occidentales. La primera bolsa de valores con edificio propio que 11 años después quebró. Aquí tienen ustedes una imagen de la bolsa de valores de Ámsterdam, el primer edificio para ese propósito, y pueden ver el patio interior, que era donde se reunían y ofrecían a alguien la venta de acciones, y se gritaba y uno decía, ¿a cuánto tanto? Pues yo ofrezco tanto, y ahí venía la puja, que es la acción tradicional de la bolsa de valores. Hoy, por supuesto, con muy poca excepción, una de ellas es la Bolsa de Valores de Nueva York, que sigue con esa tradición, pero ya, por supuesto, con equipo electrónico y digital. Pero mayormente las bolsas de valores hoy son digitales, las comunicaciones se hacen vía internet directamente, las ofertas, las puestas, en fin, todo eso se hace electrónicamente, no hay que tener un edificio lleno de gente caminando con papelito anotando los precios, ¿verdad? O sea, todo eso ha sido. Sí, esto tenemos ya en Nueva York, en 1792, las primeras negociaciones de la Bolsa de Nueva York, el NYSE es New York Stock Exchange. Esto contribuyó muchísimo a la construcción de los grandes ferrocarriles a mediados del siglo XIX, que fue lo que expandió al país norteamericano, Estados Unidos, que unió la costa del Atlántico con la costa del Pacífico y creó esa masa de gente que ocupó toda la parte occidental del continente norteamericano. Entonces, y colocó al New York Stock Exchange en posición destacada porque ahí se negociaban las acciones para desarrollar el tren. No era cuestión de títulos de deudas, porque no había recursos para pagar las deudas, sino que compraban acciones la gente y ya eran partícipes, eran codueños de ese proyecto. Ese proyecto a través del tiempo generó muchísimas riquezas, directa e indirectamente en el país, y la Bolsa de Valores fue la primera que contribuyó a que eso se pudiera hacer en un periodo relativamente corto, que fue muy significativo para los Estados Unidos. Y después de ahí, no voy a seguir con las imágenes, tenemos ya el mercado mercantil en Chicago en 1874. Chicago era una ciudad
que todavía está ahí, una de las más grandes de Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, y era el centro del comercio agrícola y en fin, de productos de alimentos que se creaban, o sea, que se producían en el centro de Estados Unidos, fuera de alimentos, ganadería, de agrícola, en fin, minería, y ahí se crea la bolsa de futuros de productos agrícolas y aquellos sujetos a efectos inflacionarios. Aquí se repite el concepto de Tales de Mileto. Al ser efectos agrícolas sujetos a variables del tiempo, que a lo mejor una cosecha se podía perder o ser inferior o superior a lo que se esperaba y por consiguiente afecta el precio del producto, se crean estos instrumentos que pueden fijar un precio al futuro, compromete el precio al futuro, y los compradores que necesiten esa materia prima ya pueden establecer sus costos de producción y asegurar un beneficio, de manera que no lo deja abierto a que la producción sea inferior a la proyectada y por consiguiente el precio del producto sea mucho más elevado de lo que él anticipaba, o por el contrario, que la cosecha sea mucho mayor de lo que se anticipaba y el precio caiga y él tenga un producto que lo había ya tomado en cuenta un precio mayor y por consiguiente no estaba ya en el mercado. Eso son cosas que explicaremos en detalles en diferentes segmentos de nuestro programa en el futuro, pero esto es para darle una simple idea de primero imágenes que vamos a utilizar. En algunos casos tendremos técnicos en la materia, sea de los entes reguladores del mercado de valores o del sector bancario, financiero o economistas. Todo esto influye de manera tal que podamos tener ese aporte técnico que facilite a todos ustedes el entendimiento de la dinámica y concepto de cómo funciona en un país las finanzas, mercado de valores y por supuesto su impacto en la economía nacional, que de hecho representa el bienestar del pueblo. Cuanto más se desarrolla la economía, más oportunidades, más riquezas y tenemos mejor posición competitiva en el mundo. Así es, pues, le damos estas ideas de cómo vamos a hacer el programa, ya le indicaremos más detalles. Hoy, lo que sí vamos, habiendo hablado de esto, vamos a tocar un tema muy importante para nosotros, que es el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, que conocemos desde la madrugada del martes, y ver también qué impacto se puede tener en nuestro país, en el mundo y en el propio Estados Unidos. Antes de eso, o junto con eso, le voy a mostrar otras imágenes ya internacionales del mercado de valores, qué ha pasado con el mercado de valores como resultado de estas elecciones y cómo se miden esos resultados y esas tendencias, sea de la tasa de interés, sea de los productos primarios, mineros, de alimentos, etcétera, o sea del mercado financiero per se, el valor de las acciones y tasa de interés que evidentemente impacta. Precisamente la tasa de interés de Estados Unidos esta última semana ha estado sujeta a revisión. Con estos cerramos este primer segmento del programa y volvemos con ustedes en unos instantes. Muchísimas gracias.